La historia de Jacqueline Perry y Mark Jordan de Toronto, Canadá, es una de las más espeluznantes e intrigantes sobre ataques de osos que jamás se hayan oído. Es una historia de heroísmo y abnegación, una batalla entre el hombre y la bestia. En esta historia veremos cómo una persona apenas armada, con nada más que una navaja suiza, logra atacar a un oso negro que estaba enfermo y muy violento para intentar liberar a un ser querido de sus fauces. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Mark Jordan cuando encontró a un oso que estaba mutilando a su único y verdadero amor durante una acampada en la inmensa naturaleza canadiense. Mark quizás sea una de las pocas personas del planeta que ha conseguido atacar y herir a un oso negro gigante hambriento. Lamentablemente, aunque Mark consiguió derrotar a la bestia, su amiga del alma, Jacqueline Perry, no pudo sobrevivir a las terribles heridas porque ambos se encontraban demasiado lejos de la civilización. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Jacqueline Perry y de la heroica acción de Mark Jordan, quien estuvo a punto de morir al impedir que un monstruoso oso negro convirtiera a su propia mujer en comida para osos. Jacqueline Perry y Mark Jordan, ambos de 30 años, eran una pareja muy feliz que realmente se amaban y que además amaban a la naturaleza. A pesar de sus apretadas agendas, siempre conseguían hacerse algún tiempo libre para hacer senderismo y acampar. Simplemente les encantaba explorar la naturaleza y pasar tiempo a solas en la infinita, impresionante y diversa naturaleza canadiense, que literalmente cubre la mayor parte de Canadá, el segundo país más grande del planeta, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Su relación empezó muchos años antes, cuando eran unos meros universitarios que estudiaban en la Universidad McMaster. Fue amor a primera vista y pronto se casaron y vivieron felices para siempre, hasta que uno de los depredadores más mortíferos de la naturaleza puso fin a su historia de amor, en lo que solo puede describirse como una batalla entre el hombre y la bestia. La pareja no solo amaba el senderismo y la vida al aire libre, sino que también dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a la gente necesitada y a mejorar su comunidad. Mark era un profesional y a pesar de sus múltiples compromisos, siempre dedicaba mucho tiempo a ayudar a los niños con dificultades y era un líder scout muy querido. En cuanto a su esposa Jackie, ella era médica y a menudo la describían como una persona maravillosa, quien había realizado numerosas labores de voluntariado ayudando a enfermos y a personas con problemas de salud. Eran el tipo de personas que dedicaban gran parte de su tiempo a trabajar duro y a retribuir a la comunidad. No les importaban las cosas materiales y tenían fama de ser personas muy caritativas que no alardeaban de su caridad ni presumían de ella. De más está decir que eran de ese tipo muy raro de personas que nuestro mundo necesita para ser un lugar mejor y más amigable. Por desgracia, Jackie acababa de aceptar un puesto a tiempo parcial en el servicio de urgencias del Cambridge Memorial Hospital. Ella iba a empezar a trabajar allí en menos de un mes. También trabajó como médica generalista en el Centro Médico Grandview de Cambridge. Líderes de la comunidad describieron su muerte como desgarradora, como la gran pérdida de una amiga y un miembro valioso de la comunidad médica. Era habitual que Jackie y Mark celebraran su aniversario de matrimonio yendo de acampada a la inmensidad de la naturaleza. Trágicamente, su cuarto aniversario fue también el último. La naturaleza canadiense se extiende literalmente desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y desde los más de 8,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América hasta el Polo Norte. Esta nación gigante, escasamente poblada o más bien paradisíaca, está plagada de colosales lagos, ríos, cordilleras y bosques prístinos y inexplorados. Cuenta con solo 40 millones de habitantes y muchos depredadores ápice llaman hogar a esta tierra interminable, entre ellos una gran variedad de osos, pumas, lobos y coyotes. En Canadá hay hasta 400,000 osos negros y son, junto con los osos pardos, los más temidos por los canadienses y se los considera como los auténticos reyes de Norteamérica. Y a diferencia de los lobos y los pumas, quienes en su mayoría permanecen aislados, los osos no le temen tanto a la gente. Por eso no es raro verlos vagar cerca de zonas pobladas e incluso deambular por las calles. Hace poco, toda la población de la ciudad de Yellowknife, en el extremo norte canadiense, tuvo que ser evacuada debido a un incendio forestal. Mientras los residentes estaban fuera, los osos se apoderaron literalmente de la ciudad y recorrieron las calles con gloria, como si hubieran recuperado su tierra, a pesar de que un gigantesco incendio forestal se acercaba y teñía de rojo el cielo.
Para aquellos que no estén familiarizados con los osos negros y con su majestuosidad, rapidez, potencia y habilidad para trepar, entre otras cosas, aquí van algunos datos por si alguna vez se topan con uno, porque seamos sinceros, la mayoría de la gente piensa que los osos son hermosos, mimosos y torpes, lo cual es totalmente erróneo. Los que están allí afuera no son como Masha y el oso. Aunque el nombre de oso negro puede dar a entender que son casi totalmente negros, lo cierto es que un oso negro también puede ser de color gris azulado claro, marrón, canela oxidado e incluso en casos extremadamente raros, albinos o blancos. Se pueden encontrar en toda Norteamérica e incluso en el norte de México, pero algo más de la mitad están presentes en Canadá. No se trata de una especie amenazada, por lo que en muchas zonas de Canadá, en particular, hay temporadas en las que se permite su caza con permiso y en cantidades limitadas, lo que puede sonar triste para muchos, pero en realidad si no se controla su número, se apoderarán de los campos de toda Norteamérica en unos 10 años. Tienen una cola corta y discreta, orejas alargadas, un perfil relativamente recto desde la nariz hasta la frente y ojos pequeños y oscuros. También se distinguen bastante de los osos pardos. Tanto los osos negros como los osos pardos pueden tener una gran variedad de colores y tamaños, pero lo más habitual en las zonas donde se dan ambas especies es que los osos negros sean más pequeños y oscuros que los osos pardos. Los osos negros tienen las orejas más largas y menos redondeadas y un perfil más recto desde la frente hasta la nariz que los osos pardos. Los osos pardos tienen jorobas más grandes en los hombros, un perfil facial más hundido y garras delanteras mucho más largas. Los osos negros de algunas zonas donde escasea el alimento son mucho más pequeños que los de otras zonas donde abunda. Normalmente, los adultos miden algo menos de 1 metro de altura hasta el hombro y su longitud desde el hocico hasta la cola es de unos 2 metros. Y los machos son más grandes que las hembras. También pueden ser bastante grandes y pesar fácilmente hasta 350 kilos. En contraparte, las hembras rara vez superan los 150 kilos. Su dieta es muy variada y pueden sobrevivir comiendo cosas que nunca se les pasarían por la cabeza, como bayas. Esto les permite vivir en una gran variedad de hábitats. Habitan tanto en bosques de coníferas y caducifolios como en hábitats alpinos abiertos. Casi se puede apostar a que donde quiera que haya un bosque en Norteamérica, es probable que también haya osos, sobre todo si hay un río cercano con peces, porque les encanta el pescado, particularmente el salmón. Son omnívoros y temibles cazadores. Pueden superar fácilmente al corredor humano más rápido, incluso cuesta arriba, y pueden trepar un árbol de 10 metros en tan solo 3 segundos. Y es cierto, les encanta la miel, pero también se sienten atraídos por la basura humana, que es la razón principal por la que siempre deambulan cerca de donde la gente vive o acampa, lo que a menudo conduce a problemas y a la eutanasia del oso, incluso si no hubiera atacado a nadie. Los osos negros suelen ser criaturas solitarias, salvo en grupos familiares, como ser una hembra con crías, y durante la época de celo, que alcanza su punto álgido en mayo y junio. Pueden vivir hasta 30 años y la mayoría hiberna durante el invierno. Por supuesto que si un oso atacara a un ser humano, las posibilidades de sobrevivir del humano son casi nulas, pero por suerte en la mayoría de los casos, los osos optan por evitar a los humanos y los enfrentamientos con las personas. Sin embargo, si un oso está hambriento y llega el invierno, atacará y se comerá a las personas. La única forma de sobrevivir a un ataque de oso es llevar y utilizar spray de pimienta u otros tipos recomendables de repelentes potentes. Hoy en día la mayoría de la gente también utiliza dispositivos electrónicos en sus campings diseñados para molestar a los osos y ahuyentarlos. Siempre se deben enterrar los restos de comida, porque a los osos les gusta mucho la basura humana. Echemos ahora un vistazo al lugar del horrible ataque a Jacqueline Perry y su marido Mark, antes de sumergirnos en los desgarradores detalles. Cuando Jacqueline Perry y Jordan decidieron celebrar su 4º aniversario en plena naturaleza, lo lógico era que la pareja eligiera una de las mejores y más grandes reservas de caza de Canadá y del mundo. Su elección fue el majestuoso coto de caza Chapleau Crown, a unos 630 kilómetros al norte de Toronto. El coto de caza de Chapleau Crown es una zona de coto de animales de peletería en Ontario, Canadá, al noreste del lago Superior. Abarca unos 7,000 kilómetros cuadrados en los distritos de Algoma y Sudbury. Es considerado una reserva natural y de fauna protegida en 1952 y desde entonces se ha convertido en uno de los parques más prístinos y apreciados de Canadá. Limita al norte con la Canadian National Railway,
al este con el río Chapleau, al sur con la Canadian Pacific Railway y al oeste con la Algoma Central Railway. Abarca el Parque Provincial del río Pichogen y parte del Parque Provincial de Misinaibi, mientras que el Parque Provincial del río Chapleau-Nemegosenda se encuentra en su límite oriental. El parque y toda la zona que lo rodea, que abarca más de 20.000 kilómetros cuadrados, es la patria de los pueblos originarios, Ojibwa y Cree, del norte de Ontario, donde no solo cazaban y pescaban, sino que tenían una rica cultura y relación con el paisaje. Tras la llegada de los colonialistas franceses y británicos en el siglo XVIII, los Cree y los Ojibwa no tuvieron más remedio que negociar y firmar acuerdos con los europeos para evitar la aniquilación y poder pescar y cazar. A principios del siglo XX, los ferrocarriles Canadian Pacific y Canadian National atravesaron la zona y facilitaron el acceso para la prospección, la caza y la tala. Esta expansión casi acabó con las numerosas especies peleteras de la región. No fue hasta 1925 cuando el gobierno de Ontario declaró el coto de caza de la Corona de Chapleau reserva natural protegida. Ni que decir tiene que esta declaración también afectó a la capacidad de las tribus nativas locales para mantener su modo de vida, lo que dio lugar a graves disputas que provocaron el desplazamiento forzoso de algunas de las tribus en más de una ocasión, ya que el gobierno declaró otras zonas de la región como cotos protegidos, a pesar de que estas tribus mantuvieron el equilibrio de la naturaleza en estas regiones durante miles de años. Hoy en día, la vida salvaje abunda en la reserva, lo que ofrece muchas oportunidades excepcionales de observación. Entre los animales presentes en la reserva se encuentran alces, osos negros americanos, zorros rojos, linces canadienses, lobos de los bosques, martas, castores, nutrias, bisones, gallos y urogallos canadienses, junto con águilas calvas. Veamos ahora los detalles del incidente. El viernes 2 de septiembre de 2005, Jacqueline Perry y Mark Jordan se levantaron muy temprano, acomodaron todo su equipo para acampar y otras necesidades en su vehículo todoterreno y emprendieron un largo viaje de 11 horas hasta el Parque Chapleau. Se turnaban para conducir y aunque el trayecto era largo y complicado, a menudo paraban para disfrutar de los bellos paisajes del camino y para comer algo y tomar un café. En cuanto llegaron al parque, se calzaron las botas de montaña y decidieron quién llevaría cada cosa. Perry llevaba una gran mochila llena de ropa y víveres, mientras que Jordan llevaba la tienda de campaña junto con una pequeña canoa ligera y así se adentraron en el bosque. No se desviaron de las rutas de senderismo señalizadas y se dirigieron al primer campamento. Su plan era sencillo: visitar el mayor número posible de campings en las profundidades de la reserva durante 2 semanas y luego volver a casa. Pasaron el tiempo disfrutando del interminable paisaje majestuoso, haciendo fotos, fogatas, nadando en algunos de los lagos y ríos, en canoa, pescando, explorando, meditando, jugando al frisbee y preparando comidas sencillas en cada campamento que visitaban. Todo era asombroso y hermoso, y cada campamento ofrecía algo nuevo y diferente. También conocieron a muchos otros campistas por el camino y pasaron tiempo socializando y compartiendo con quienes tenían los mismos intereses y apreciaban acampar y estar lejos del estrés de la ciudad y del trabajo diario. Cada día caminaban al menos 10 kilómetros y se adentraban más y más en la colosal reserva. El 5º día de viaje llegaron a un campamento muy remoto y poco frecuentado. Como de costumbre, montaron su tienda, encendieron un fuego, cocinaron algo, comieron, pasaron el rato y se fueron a dormir temprano, dejando la exploración para el día siguiente porque simplemente estaban cansados de la larga caminata. Fue una larga y hermosa noche entre las estrellas y lejos de la civilización en un hermoso lugar raramente visitado por la gente. Pasaron una buena noche y se despertaron con energía y listos para otro día de diversión y exploración. Era martes 6 de septiembre. Jordan encendió inmediatamente un pequeño fuego y luego se dirigió al río a por agua, mientras Perry se adentraba en el bosque a por leña para el fuego. Su plan para la mañana era sencillo: preparar el desayuno y luego ir de excursión a un grupo de colinas cercanas. Mientras Jackie buscaba leña a unos 50 metros del campamento, oyó algo en la espesura de los arbustos, algo habitual en estos lugares y que podría significar que hay otro excursionista cerca o cualquiera de los innumerables animales que llaman al bosque su hogar. No le dio mucha importancia porque al mirar a su alrededor no encontró nada y simplemente supuso que un pequeño animal se había asustado de su presencia y se había alargado. Sin embargo, decidió gritarle a Jordan para ver cómo estaba.
Él le contestó, también con un grito, diciéndole que estaba bien. Poco sabía ella que un oso negro feroz y posiblemente hambriento la estaba acechando y preparándose para lanzar un ataque mortal. Esto es lo que hacen los depredadores antes de atacar. Acechan a su presa desde una distancia segura para no asustarla. Mientras ella cargaba unos maderos para la fogata de vuelta al campamento, el oso negro apareció de la nada, se fue contra ella y la tiró al suelo. Jackie gritó con todas sus fuerzas mientras intentaba alejar las mandíbulas del oso de su cara y de su cuello. Jordan se alertó inmediatamente de sus gritos y corrió como un loco a rescatar el amor de su vida. Al llegar, y sin pensarlo dos veces ni detenerse, sacó su navaja suiza de bolsillo y heroicamente saltó sobre el lomo del oso y empezó a apuñalarlo. Lamentablemente, el oso estaba en un estado de precipitación y desenfreno tratando de eliminar a su presa, que siguió mutilando a Jackie e incluso consiguió sacudir a Jordan de su lomo tirándolo al suelo. Pero Jordan no era un hombre común y corriente y no estaba dispuesto a ver cómo un oso mataba al amor de su vida. Nuevamente saltó sobre el lomo del oso y trató de agarrarlo por el cuello en posición de estrangulamiento. Mark Jordan era un tipo duro y siguió apuñalando al oso, pero esta vez en el cuello. Es una lástima que no tuviera un cuchillo más grande que hubiera hecho que el oso quedara herido y huyera para salvar su vida desde la primera herida. Mark Jordan necesitó más de un minuto de continuas puñaladas para conseguir que el oso soltara a su esposa Jacqueline Perry. El oso corrió hacia el bosque y desapareció mientras Mark intentaba desesperadamente detener la hemorragia por múltiples lugares que brotaba del cuerpo de Jackie. Lamentablemente, él también estaba herido y en mal estado, pero eso no le impidió llevarla hasta su pequeña canoa y empezó a remar como un loco en busca de ayuda. Fue una sabia decisión, porque el lugar más probable para encontrar gente era cerca de los navegantes de la orilla del lago. Casi una hora después, vio a un hombre y a su hijo en una embarcación y empezó a gritar pidiendo ayuda. Los dos navegantes eran un padre y su hijo, de Pensilvania. En cuanto oyeron a Mark, respondieron y acudieron al rescate. Trasladaron a Perry a su embarcación y empezaron a moverse rápidamente en busca de ayuda. Pronto encontraron una lancha en la que viajaban dos turistas estadounidenses. Para su suerte, uno era médico y el otro policía de Carolina del Norte. Lástima que no los encontraran antes. El médico y el policía intentaron por todos los medios salvar a Jackie mientras corrían hacia la ciudad más cercana. También tenían un teléfono por satélite y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia respondieron enviando un helicóptero médico que trasladó a Jackie y Mark al Hospital Regional de Sudbury. Sin embargo, a su llegada, Jacqueline Perry fue declarada muerta. Horas después, Jordan, que también estaba muy herido y estaba siendo tratado en el mismo hospital, fue informado de la tragedia. Su vida nunca volvió a ser la misma. El oso que había sido el culpable fue posteriormente cazado y sacrificado, procedimiento habitual en todo Canadá. Los sucesos de este terrible incidente sirvieron de inspiración para la película de terror y supervivencia Backcountry, estrenada en 2014. El verano de 2005 fue muy inusual. Un hombre de Manitoba pudo defenderse de un oso negro a principios de septiembre, justo una semana después de que otro oso negro matara a alguien también procedente de Manitoba. Otros 4 ataques de 4 osos pardos se produjeron en la provincia de Alberta, incluido uno mortal a una corredora cerca de Canmore. Y una mujer de la Columbia Británica también fue mutilada por un oso en mayo. La muerte de Jacqueline Perry fue la segunda muerte por ataques de osos en la provincia de Ontario desde 1992. Gracias por vernos y por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Hasta la próxima. Era otro hermoso día en SeaWorld, Orlando. Los espectadores vitoreaban cómo la famosa Dawn Brancheau hacía algunos trucos acrobáticos bastante impresionantes junto con la notoria orca llamada Tilikum. Se suponía que iba a ser un espectáculo más, pero todo cambió cuando Tilikum estalló y empezó a juguetear violentamente con Dawn, provocándole la muerte. Aquel día fue el más horrible de SeaWorld y quizá el comienzo de un aumento de los ataques de orcas a humanos, tanto en cautividad como en libertad. Esta es la historia de la famosa entrenadora de delfines Dawn Brancheau y su mejor amigo Tilikum, la orca de espectáculo traumatizada que la mató mientras actuaba en SeaWorld. Todo en la historia de hoy te conmocionará hasta la médula, así que prepárate.
Dawn Therese Brancheau era una famosa entrenadora de animales de 40 años, muy popular en SeaWorld, donde trabajó con orcas durante 15 años, incluyendo un papel protagonista en el popular Shamu Show, que atraía a gente de todo el mundo. Desde luego era la chica del póster de SeaWorld, una mujer ferozmente valiente que no tenía miedo y era capaz de lograr lo imposible. Su historia con los animales y su amor por las orcas comenzó cuando era solo una niña de 10 años, después de que su padre la llevara de excursión a SeaWorld, Orlando. Simplemente le fascinaba la vida marina y las orcas en particular, lo que la llevó a convertirse en un amante de los animales. Y cuando creció, su casa era literalmente como una granja, con todo tipo de animales acampando a sus anchas. Pasó años trabajando duro, aprendiendo y trabajando como voluntaria en refugios de animales y parques marinos para poder convertirse algún día en entrenadora de orcas. Su primer trabajo fue con delfines en Six Flags Great Adventure, en New Jersey, antes de iniciar su carrera en SeaWorld Orlando en 1994. En aquella época trabajaba principalmente con nutrias y leones marinos, pero sus ojos estaban puestos en el premio gordo: ser una estrella del Shamu Show. Shamu era el nombre artístico de las orcas que actuaban en SeaWorld como parte del espectáculo teatral Shamu desde el año 1960. Con el paso de los años, SeaWorld registró ese nombre. Dawn sabía que para trabajar con orcas había que estar muy en forma y fuerte, así que pasaba horas todos los días haciendo ejercicio y levantando pesas. En 1996 cumplió el sueño de su vida y se convirtió en entrenadora de orcas en SeaWorld. Su viaje estuvo lleno de fama e incluso apareció en vallas publicitarias de SeaWorld por todo Orlando, lo que la convirtió en una auténtica celebridad estadounidense. Lamentablemente, su viaje y su vida terminaron en 2010 mientras hacía lo que más amaba junto a su muy querido Tilikum, la orca que era su compañero en el espectáculo. Su muerte reveló una historia espeluznante sobre Tilikum, quien había pasado toda su vida en cautiverio y tenía una historia bastante oscura. Antes de entrar en los detalles del incidente, echemos un vistazo de cerca a una de las criaturas más inteligentes y realmente más asombrosas que existen, y que literalmente tiene el coeficiente intelectual de un humano de 16 años. En libertad, las orcas pueden nadar hasta 160 kilómetros al día y bucear hasta 350 metros de profundidad. Son depredadores ápice, cazan en grupo para alimentarse y tienen una dieta variada que incluye peces, focas y otros mamíferos marinos. Sin embargo, las orcas en cautiverio están confinadas en pequeños tanques y son alimentadas con una dieta de pescado congelado. No pueden cazar ni adoptar comportamientos naturales, lo que les provoca aburrimiento, estrés y trastornos mentales. Estas orcas cautivas odian estar encerradas, y se sabe que muchas de ellas muestran comportamientos anormales, como nadar en círculos sin parar y automutilarse. Lo cierto es que las orcas no son tan simpáticas ni cariñosas como podría pensarse. Quizás sean los depredadores más inteligentes del planeta, pero por suerte los humanos no formamos parte de su menú y nos respetan más de lo que nos temen. En libertad no tienen enemigos marinos, e incluso los tiburones les temen. Son conocidas por atacar y comerse a casi cualquier cosa, incluidos tiburones y ballenas. Así que tenemos mucha suerte de que las orcas, por naturaleza, decidan no atacarnos mientras estamos en el mar. También son increíblemente inteligentes. Muchos investigadores han estudiado el coeficiente intelectual de los humanos y las orcas y han descubierto que el de estas últimas es equivalente al de un humano de 16 años. Tienen sus propios grupos y sistemas de agrupaciones sociales, y en los grupos hay tanto cooperación como competición. Además, también tienen sus propios sistemas lingüísticos únicos. También dedican mucho tiempo a entrenar a sus crías, incluyendo las habilidades de caza. Sorprendentemente, los científicos creen que las orcas saben que los humanos son seres inteligentes y por eso optan por no atacar a las personas. De hecho, se cree que educan a sus crías para que no ataquen a los humanos. Una prueba de que las orcas quizá reconozcan a otras especies inteligentes es el hecho de que no atacan a los delfines. Hay que tener en cuenta que los delfines son considerados la segunda especie más inteligente después de los humanos. Las orcas no solo tienen su propio lenguaje, probablemente avanzado, sino que se cree que son muy habladoras y sociables. Incluso tienen cultura dentro de sus grupos. Aunque no atacan ni matan a personas, son lo bastante listas como para coordinar ataques contra buques pesqueros. En 2020, las orcas desencadenaron lo que parecían ataques coordinados contra buques pesqueros frente a las costas de la península ibérica e incluso tan al norte como Escocia. Esto causó muchos inconvenientes a los marinos porque las orcas son enormes y poderosas.
Sin embargo, no hundieron ninguna de las embarcaciones ni atacaron a las personas, solo parecían estar agitadas y siempre con el objetivo de dañar los timones de las embarcaciones. Los machos adultos pueden llegar a medir 9,5 metros de largo, tener una aleta dorsal de hasta 1,5 metros de altura y pesar hasta 7,5 toneladas. Las orcas hembras son de media un 20% más pequeñas y pueden vivir entre 55 y 90 años. Así que, como pueden imaginarse, pueden dañar incluso grandes embarcaciones y, si lo desean, pueden hacer que nadadores y buceadores añoren el día en que los tiburones eran su mayor preocupación. Los científicos creen que el aumento de los ataques indicaría que las orcas están teniendo la capacidad de enseñarse mutuamente métodos para provocar a los humanos y a los barcos. Algunos llegan a decir que se están rebelando contra la industria pesquera, dado que compiten con ellas por su alimento y además porque son presas de ellos, dado que matan a sus crías con redes de pesca y trampas. Y por cierto, aunque las orcas se llamen ballenas asesinas, no son ballenas y en realidad son la especie más grande de delfines e igual de inteligentes. Además, no conocen fronteras y están presentes en todos los océanos, desde el sur hasta los polos norte. Viajan en grandes grupos llamados manadas y cazan en grupos de hasta más de 50 miembros. También pueden atacar y matar a cualquier tipo de animal marino, incluidos tiburones blancos y grandes ballenas. Tienen literalmente un cerebro muy grande y un sistema único de navegación por el mar similar al de un sonar. Sorprendentemente, también aman y lloran. En un caso, 2 orcas macho que encontraron el cadáver de su madre mostraron signos de dolor. Físicamente recorrieron juntos el último paradero conocido de su madre, evitaron socializar con otras ballenas y se retiraron de las actividades del grupo. En una historia similar, una orca hembra cuya cría murió poco después de nacer se negó a separarse del cadáver, intentando reanimarlo durante 17 días. También entienden por lo que pasa a un ser humano. Por ejemplo, en 1979, en SeaWorld Orlando, un entrenador se lesionó las costillas mientras estaba en el tanque de las orcas. Las orcas utilizaron la ecolocalización para entender sus lesiones y le empujaron suavemente hacia el borde del tanque para que pudiera arrastrarse y ponerse a salvo. En cuanto a la orca Tilikum, que mató a su entrenadora, Dawn Brancheau, bueno, esta orca había sido utilizada y maltratada desde que solo tenía 2 años. Todo esto en realidad la había convertido en una asesina en serie, ya que Dawn Brancheau no fue su primera víctima, sino la tercera de su vida. Esta orca macho nació en 1981 y fue capturada en Islandia en 1983, aproximadamente un año más tarde, y fue trasladada a Sealand of the Pacific en Victoria, Columbia Británica, donde estuvo al cuidado de 2 orcas hembras mayores llamadas Aida II y Nutka IV. Estas 2 orcas hembras mayores abusaron de la pequeña orca macho y lo obligaron a entrar en una piscina médica más pequeña donde los entrenadores la mantenían para protegerla. Posteriormente, en 1992, fue trasladada al SeaWorld de Orlando, Florida. Ya en ese momento era bastante grande, medía unos 7 metros de largo y pesaba casi 7 toneladas. Según algunos conocedores de SeaWorld, Tilikum también sufría abusos por parte de algunos de sus entrenadores, que a menudo le hacían pasar hambre para obligarle a cooperar y realizar trucos. Aunque nunca ha muerto un ser humano en las fauces de una orca en libertad, hasta la fecha se han registrado 22 muertes humanas debidas a interacciones con orcas cautivas, y Tilikum estuvo implicada en 3 de esas muertes. Esta sola afirmación, y la evidencia de que las orcas son seres tan inteligentes, ya debería haber sido suficiente motivo como para que las orcas nunca debieran estar cautivas y alejadas de su hábitat natural. La primera muerte de Tilikum tuvo lugar el 20 de febrero de 1991, después de que Kelty Lee Vine, una estudiante canadiense, entrenadora de animales y nadadora de competición que trabajaba en Sealand of the Pacific para ganar dinero extra, resbalara y cayera a la piscina de las orcas. Vine gritó, «¡No quiero morir!», y entró en pánico al darse cuenta de que Tilikum la sujetaba del pie y la arrastraba bajo el agua. Pero Tilikum se negó a soltar a Vine y la ahogó. Más tarde se dictaminó que el incidente había sido un accidente. Eso sí, el parque marino Sealand of the Pacific era un lugar muy inadecuado y las orcas estaban encerradas allí en lo que se podría describir como estanques turbios y diminutos. Lo creas o no, después de que Tilikum fuera comprado por SeaWorld, los entrenadores no fueron informados de que la orca ya había matado antes.
Sealand of the Pacific desapareció en 1992, en gran parte como consecuencia de la muerte de Byrne y de las acusaciones de malos tratos físicos y psíquicos a las orcas del parque. El 6 de julio de 1999, Tilikum atacó de nuevo y mató a Daniel Dukes, un hombre de 27 años de Carolina del Sur. Según SeaWorld, Daniel era un vagabundo que se metió en la piscina de Tilikum y se ahogó, aunque el informe del forense señalaba que el cadáver de Dukes fue encontrado gravemente mutilado por Tilikum. Los padres de Dukes estaban bastante disgustados y ofendidos con SeaWorld, por lo que presentaron una demanda contra SeaWorld 2 meses después de la muerte de su hijo. Sin embargo, la demanda fue retirada posteriormente. Lamentablemente, los medios de comunicación presentaron a Daniel Dukes como una especie de indigente, mentalmente inestable, que se merecía lo que le ocurrió, lo que resultó bastante inquietante. Según los expertos, Tilikum es como las demás orcas, juguetona por naturaleza. Sin embargo, el hecho de que fuera torturada por la gente para convertirla en un entretenimiento mientras estaba encerrada en lo que se describe como una bañera y alejada de los vastos océanos. Simplemente estaba enferma y también aburrida, así que cuando Dukes entró en la piscina, Tilikum jugueteó con él y lo ahogó con bastante violencia. Lamentablemente, Dawn Brancheau era una de las entrenadoras de Tilikum en aquella época y era consciente de que su amada orca era peligrosa. De hecho, lo admitió en una de las entrevistas previas a su muerte. En la tarde del 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau estaba realizando un espectáculo de cena con Shamu, con el querido Tilikum, que era la orca más grande y más popular en SeaWorld Orlando en ese momento. Todos estaban entusiasmados, incluidos muchos niños, y esperaban con impaciencia ver al famoso gigante Tilikum hacer algunos trucos impresionantes con la ayuda de su entrenadora Dawn. El espectáculo transcurrió perfectamente, sin embargo, al final del mismo, todo cambió y la alegría se convirtió en pesadilla. El final del espectáculo siempre incluía un segmento durante el cual Dawn se tumbaba boca abajo junto al cansado Tilikum en el borde de la piscina para consolarlo y ayudarle a calmarse del ajetreo del espectáculo y respirar con facilidad. Frotó suavemente la cabeza de Tilikum y le susurró palabras que solo ella conocía. Amaba y respetaba de verdad a Tilikum y se preocupaba por él más que por sí misma. Pero algo no iba bien con Tilikum ese día, y de repente y sin previo aviso, atrapó con sus poderosos dientes la coleta de su cabello con bastante rapidez. Luego tiró de ella hacia la parte profunda de la piscina y empezó a juguetear con ella sin soltarle el cabello. Llevó a Dawn bajo el agua y empezó a tirar de ella a izquierda y derecha, así que, como puedes imaginar, él era un poderoso gigante marino de 7 toneladas, mientras que ella era como un pequeño pez en su boca. El tirón hizo que su cuerpo se retorciera y doblara muy deprisa, y parte de su cuero cabelludo se desprendió porque Tilikum seguía sujetándola por la coleta. A continuación, el gigante la agarró por el brazo y siguió zarandeándola violentamente. Los espectadores pasaron de un estado de ánimo de felicidad y alegría a otro de horror y miedo, mientras el personal del parque se apresuraba a aplicar los procedimientos de emergencia para tales situaciones, que incluían la expulsión de los invitados. Otros miembros del personal especializado empezaron a utilizar comida como señuelo en un intento de distraer a Tilikum con la esperanza de que soltara a Dawn, pero no funcionó. Así que empezaron a utilizar redes para obligarla a trasladarse a una piscina adyacente donde tenían más control. Pero aún así, Tilikum no soltó a Dawn y siguió tirando violentamente de ella a derecha e izquierda como si fuera un juguete. No importaba lo que hiciera el personal, Tilikum no la soltaba. Ni que decir tiene que Dawn probablemente había muerto en el primer minuto a causa de los traumatismos sufridos en el cuerpo y la cabeza, por no hablar del ahogamiento. El personal sabía que se había ido y trataron de hacer todo lo posible para recuperarla. Lamentablemente, Dawn estuvo atrapada en la boca de la bestia durante 45 minutos, hasta que finalmente el personal consiguió que Tilikum pasara a la piscina médica, donde lograron calmarla y recuperaron de su boca el cuerpo de Dawn. Según el informe de la autopsia, Dawn murió por ahogamiento y traumatismo por objeto contundente. Tenía la médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, las costillas y las vértebras cervicales. Le había arrancado completamente el cuero cabelludo y le había dislocado el codo y la rodilla izquierdos. Sus heridas demostraron que las orcas son muy poderosas y pueden destrozar el cuerpo de un ser humano con un simple codazo. Quizá por eso el nombre científico de la orca es Orcinus orca, que en latín significa demonio del inframundo.
En cuanto a Tilikum, volvió a actuar en 2011, pero se utilizaban mangueras de agua a alta presión para masajearla en lugar de las manos y barandillas desmontables en las plataformas porque el contacto entre las orcas y los entrenadores estaba restringido. El 6 de enero de 2017, Tilikum murió debido a una infección bacteriana. Hoy, varias de sus crías están vivas y actúan en varios SeaWorld y otros parques marinos. La muerte de Branchot dio lugar a numerosos y complejos casos judiciales sobre la seguridad de trabajar con orcas y la ética de mantenerlas y también respecto a otros mamíferos marinos, especialmente los inteligentes que se mantienen en cautiverio y en pequeñas piscinas. Sin embargo, los mamíferos marinos, incluidas las orcas y los delfines, se siguen utilizando hoy y más que nunca para entretener a las masas o como espectáculo en grandes acuarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que los animales que han demostrado ser inteligentes, emocionales, sociables y comunicativos, como las orcas y los delfines, deberían recibir estatus especiales y que debería entrar en vigor la prohibición de mantenerlos en cautiverio? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Hoy te contaré la historia de una joven que se salvó de morir en uno de los atentados más mortíferos que sufrió Indonesia en el año 2002, para luego, solo un par de días después, sucumbir ante las fauces de un temible cocodrilo de agua salada de más de 4 metros de largo durante una visita guiada en Australia. Seguro te estarás preguntando, ¿pero cómo fue esto posible? ¿Cómo pasó de estar en un país que estaba sufriendo ataques terroristas a estar 3.455 kilómetros de distancia y morir por un ataque de cocodrilo? Quédate con nosotros para enterarte cómo fueron los hechos. Isabel von Jordan era una joven de 25 años que se encontraba de viaje junto con su hermana Valerie. Ellas habían planificado unas vacaciones juntas. Como todos los jóvenes, querían disfrutar de viajes, fiestas, ir de compras, conocer lugares, tomarse fotos y crear recuerdos de sus aventuras. Isabel y Valerie eran ciudadanas alemanas y ese año habían culminado sus estudios. Así que habían decidido pasar un tiempo juntas para celebrar ese logro en sus vidas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que viajando? Tenían muchos destinos en mente, pero querían disfrutar de uno que quedara para siempre en sus recuerdos. Un lugar exótico, fuera de lo común. Un sitio al que pudieran disfrutar tanto durante el día como en la noche. El destino ganador fue Bali en Indonesia, una isla descrita por muchos como fabulosa y mágica. Un verdadero paraíso terrenal. Y todo eso es cierto. Sus paisajes, la naturaleza, la fauna, todo es completamente perfecto. Es el destino que todo bloguero desearía conocer y documentar. Al tener solo 2 estaciones durante el año, es ideal para relajarse en sus hermosas playas y más aún para los amantes del surf, ya que sus olas son estupendas. Lo mejor es que el océano es cálido, así que es muy probable que allí se pase más tiempo dentro del agua que fuera de ella. Una completa aventura, y eso era exactamente lo que las hermanas estaban buscando. Pero en el año 2002 la desgracia llegó a Bali. Esa noche la isla se convirtió en un verdadero infierno luego de sufrir una serie de ataques terroristas con bombas. Uno de los atentados ocurrió a las afueras de una discoteca llamada Sari Club, en la que unas horas antes se encontraba Isabel von Jordan y su hermana Valerie disfrutando del ambiente nocturno junto a unas personas que recién habían conocido. Como habían estado todo el día recorriendo lugares y tiendas, ya querían retirarse a descansar. Y fue gracias a esa decisión que se salvaron de estar entre las víctimas fatales de esa noche. Sorprendidas por lo ocurrido, decidieron viajar a Darwin, Australia, para visitar a algunos de sus amigos que habían resultado heridos en ese incidente, ya que habían sido trasladados al Hospital Royal Darwin de esa ciudad. Al ver la gravedad de sus heridas y todo lo ocurrido, ambas quisieron despejar sus mentes para tratar de olvidar esa terrible noche. Fue así que optaron por quedarse en Australia y visitar el Parque Nacional Kakadu, ubicado en el extremo norte del país, cerca de la ciudad de Darwin. La extensión del parque es realmente grande, conocido por su fauna y flora diversa, con manglares, humedales y un territorio habitado por aborígenes desde hace 50.000 años. Era la aventura perfecta, justamente lo que ellas estaban buscando para alejarse de todo lo vivido anteriormente. Además de poder conectar con la naturaleza, era lo mejor para terminar sus vacaciones de una manera más tranquila.
Las hermanas escucharon sobre una compañía turística que organizaba guías al Parque Kakadu, llamada Gondwana Adventure Tours and Expeditions, así que se presentaron en su oficina con sede en Darwin y contrataron un servicio guiado por 4 días. Junto con 9 turistas y el guía asignado Glenn Rawls, partieron la mañana del 20 de octubre en una travesía para conocer la majestuosa belleza de la naturaleza australiana. No pensaban que al entrar ahí, sus vidas cambiarían por completo. Felices y disfrutando de los paisajes, visitaron y nadaron en varios lugares como Moline Rock Hall y Jim Jim Falls, entre otros, ambas compartiendo experiencias con los integrantes del grupo, creando recuerdos y anécdotas para contarle a sus amigos y familiares al llegar a Alemania. Todo lo que habían vivido hizo que su relación se fortaleciera mucho, y además de hermanas, se sentían como mejores amigas. Todo era demasiado perfecto. ¿Qué podría salir mal? Ellas no iban solas, sino que contaban con Glenn Rawls, un experimentado guía turístico de 46 años de edad. Con 13 años de trayectoria llevando a turistas a ese parque, podríamos decir que conocía el parque a la perfección. Sabía qué áreas visitar y cuáles no, en dónde podían acampar y hasta en qué pozos podían refrescarse. También había trabajado en un barco de observación de cocodrilos en el mismo parque, así que todos confiaban en él y no había razones para no hacerlo dada su amplia experiencia. Isabel y su hermana se sentían muy a gusto en el parque y de seguro pensaron que habían tomado una buena decisión. A tan solo 10 días de aquel terrible incidente en Bali, estando en completa conexión con la naturaleza y respirando aire puro, era lo mejor que les había pasado hasta ahora en sus vacaciones, pero el destino de Isabel von Jordan no continuaría de la misma manera. La tarde de ese 22 de octubre sería la última vez que las dos hermanas compartirían juntas. Ambas desconocían lo que les depararía la noche. Al igual que los demás jóvenes, estaban entregadas a su excursión. Seguían divirtiéndose, conociendo un poco más y compartiendo cosas con el grupo con el que habían comenzado esta aventura. Australia es conocida por ser el hogar de una gran cantidad de animales, incluyendo cocodrilos, pero a las chicas eso no les preocupaba. Pensaban que tal vez incluso sería emocionante cruzarse con algunos cuantos durante su paso por el parque. Luego de una extensa caminata, uno de los turistas preguntó si había algún lugar para ir a nadar un rato y refrescarse. El calor era insoportable, y además todos estaban cubiertos de tierra por el recorrido. El guía Glenn Rawls los llevó a un campamento en Sandy Billabong. Al llegar al lugar, varios del grupo estaban ansiosos por sumergirse en el agua, mientras que otros se acomodaban cerca de la orilla para seguir charlando y preparar todo para la cena. Uno de ellos se percató de que había señalizaciones que advertían de la presencia de cocodrilos en la zona, por lo que le preguntaron a Glenn si realmente era seguro nadar en el área. Él les dijo que sí, que esas señales eran porque podían encontrarse cocodrilos de agua dulce totalmente inofensivos. Luego les dijo: aquí no hay cocodrilos de agua salada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Detengamos un momento la historia y pensemos en lo que dijo el guía. Aquí no hay cocodrilos de agua salada. En el Parque Nacional Kakadu, en cualquier área que tenga agua, existe la posibilidad de que te encuentres a un cocodrilo. Y uno de los principales peligros es el cocodrilo de agua salada. Así que siempre hay que ser precavidos. No querrás encontrarte con uno mientras te refrescas, ¿verdad? Estos cocodrilos pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo y tienen una de las mordidas más potentes del reino animal. Es un depredador ápice. Esto quiere decir que no existe depredador por encima de la cadena alimenticia. Más del 70% de su dieta es carne. De hecho, han cazado animales con el equivalente al 92% de su peso, es decir, presas muy grandes como canguros, búfalos de agua y hasta tigres. Su mordida es de unas 3.700 libras por pulgada, lo cual es una medida de presión gigante, y hace que sea imposible salir de sus fauces una vez que agarra a su presa. En definitiva, no hay manera de salir con vida si te tropiezas con un cocodrilo de agua salada. Teniendo esto en cuenta e investigando un poco, se estima que su población es próspera particularmente en los sistemas fluviales cercanos a Darwin, con un aproximado de entre 100.000 a 200.000 cocodrilos de agua salada. Es decir que sí, efectivamente existía la posibilidad de que en donde ellos se querían refrescar hubiera cocodrilos de esta especie. ¿Quieres saber qué pasó luego? Los jóvenes confiaron en lo que les dijo Glenn Rawls. Después de todo, ellos eran turistas y él tenía 13 años visitando ese parque. Además, les mencionó que los aborígenes habían nadado en esas aguas por años, y para que estuvieran más tranquilos,
alumbró con su linterna la superficie del agua en busca de unos ojos brillantes, e incluso él fue el primero en meterse al agua, mostrándoles que no tenían nada de qué preocuparse. Cerca de las 11 de la noche, Isabel y Valerie, junto con otros jóvenes, decidieron entrar al agua. Glenn los dejó solos por un momento para verse con otro guía de la misma compañía gondwana que lideraba otro grupo y se encontraba cerca, así que les dijo a los chicos que iría hasta allí para invitarlos a nadar con ellos. Estuvieron un rato nadando y jugando, y realmente se estaban divirtiendo. Luego hicieron un círculo para conversar. Podían tocarse las manos de lo cerca que se encontraban, pero ninguno de ellos sabía que no estaban solos en el agua y que solo era cuestión de tiempo para que sucediera lo peor. De repente, uno de los jóvenes sintió que algo lo golpeó fuertemente en sus piernas. Volteó a ver qué fue lo que lo tocó, pero no vio nada, ya que el cocodrilo se encontraba debajo de ellos. Solo escucharon un fuerte grito y vieron que Isabel luchaba asustada y desesperada para no hundirse, cuando de repente desapareció en el agua. Al principio pensaron que era otro chico del grupo haciéndoles una broma, por lo que no le dieron mucha importancia, pero luego de un par de minutos de no ver salir a Isabel del agua, entraron en pánico y se dieron cuenta de que algo había salido mal. Comenzaron a gritar llamando a Isabel. Valerie no podía creer lo que estaba pasando. Todos salieron del agua rápidamente y encendieron sus linternas para alumbrar el agua en busca de alguna señal de la joven. Valerie no paraba de llamar a su hermana, angustiada por no verla salir, cuando vieron algo que los espantó aún más. En la superficie se reflejaban unos ojos brillantes, y luego su enorme silueta nadando lentamente y dirigiéndose a aguas más profundas. Todos se dieron cuenta de que Isabel había sido atacada por ese enorme cocodrilo de agua salada. Valerie estaba inconsolable. Las demás personas del grupo estaban asustadas pensando que podía haber más cocodrilos cerca. Un joven del grupo salió corriendo a buscar a Glenn, cuando éste venía de regreso junto con el otro guía. Glenn se quedó en estado de shock al ver que no podía hacer nada, y esa noche pasó de ser alegre a volverse la pesadilla de muchos, incluyendo a la hermana de Isabel. Lo único que pasaba por su cabeza era que nunca más volvería a ver a su hermana. Llamaron a los guardabosques y quien acudió al llamado fue Gary Linder. Él y su equipo se encargaron de buscar el cuerpo de Isabel por un buen rato, y durante la búsqueda los guardabosques vieron al menos otros 6 cocodrilos en el área, hasta que cerca de las 4 de la mañana ubicaron al cocodrilo que había atacado a Isabel, quien aún tenía uno de sus brazos entre sus fauces. Nunca había visto algo así y nunca lo olvidaré, fueron las palabras de Linder. El cocodrilo se encontraba escondido entre las ramas de unos árboles. Allí mismo le clavaron el primer arpón para poder rescatar el cuerpo, pero el cocodrilo se les escapó sumergiéndose de nuevo en el agua. Los guardabosques involucrados en la búsqueda informaron que al principio fue difícil el rescate del cuerpo de Isabel, pero que no dejaron de seguir al cocodrilo en Billabong durante 2 millas de largo sin perderle la pista. En otro momento volvieron a clavar 2 arpones más sobre el cuerpo del cocodrilo y tuvieron que esperar 1 hora y media para que el cocodrilo subiera a la superficie a dar su último aliento. Fue en ese momento cuando aprovecharon para darle 4 impactos con un arma de fuego. Ya habían completado una parte de la misión, pero aún no habían recuperado el cuerpo de Isabel von Jordan. Temían regresar sin él, ya que eso sería más doloroso para su familia. Así que fueron meticulosos y volvieron al sitio donde le habían clavado el primer arpón. Así descubrieron que el cocodrilo se le había llevado casi 3 kilómetros desde donde se estaban bañando, lejos de los otros grupos de cocodrilos, para poder alimentarse tranquilo. Cuando el ranger Gary Linder la encontró, sus heridas eran menores, lo que indica que Isabel von Jordan murió ahogada. Cuando llevaron el cocodrilo a la playa, se dieron cuenta de que le faltaba una parte de la pata delantera derecha y también le faltaba una parte de su hocico, como si se lo hubiesen arrancado. Durante su estudio, los científicos indicaron que las condiciones en que se encontraba ese cocodrilo eran realmente una desventaja para él, y posiblemente muriera poco a poco de hambre, y creían que este posiblemente haya sido el motivo por el que atacó a Isabel von Jordan. El animal iba a ir tras cualquier cosa que se moviera a su alrededor. Es muy lamentable, pero ahora surge un interrogante. Si Glenn Rawls llevaba 13 años trabajando como guía turístico en el Parque Kakadu y sabía de la presencia de cocodrilos de agua salada en toda el área, ¿por qué los llevó hasta Billabong y los convenció para que nadaran ahí? ¿Cuál fue el motivo? 5 meses después, llevaron el caso ante un tribunal en Darwin.
Allí todos los chicos que estuvieron en el campamento con las dos hermanas sirvieron de testigo en contra de Glenn Rowles, su guía turístico. Glenn estaba siendo acusado por negligencia, y ante tal acusación dijo que él los había invitado a nadar ahí porque durante años vio a los aborígenes bañarse en esas aguas. La abogada defensora dijo que Glenn Rowles se había visto afectado por la muerte de la joven, y que continuaría afectándolo probablemente por el resto de su vida. Después de todas las pruebas que presentaron ante el juez, Glenn Rowles fue declarado culpable, y por ello recibió una sentencia de prisión suspendida de 3 años. Isabel von Jordan apenas comenzaba su vida. Tenía un futuro prometedor. Solo quería viajar como lo haría cualquier joven y disfrutar de su juventud. No podemos decir que tomó una decisión que pusiera su vida en peligro. Después de todo, ella iba a celebrar sanamente sus logros junto a su hermana. Su familia la tendrá siempre presente y Valerie recordará a su hermana como una mujer feliz, aventurera y de buen corazón. Entonces, cuéntame, ¿qué te pareció este caso? ¿Crees que la muerte de Isabel von Jordan se pudo haber evitado? Déjame saber tu opinión en los comentarios del video. Dale a me gusta y activa la campanita de notificaciones. Tampoco olvides suscribirte al canal para seguir viendo videos como este. Y nos vemos en el próximo.